Hola, hoy vamos a hablar respecto del acoso sexual, del acoso laboral, del mobbing, del bullying, de una forma que le llegue a todo el mundo, que pueda ser comprensible tanto por los operadores jurídicos como los emprendedores o las personas que no se dedican especialmente a estos temas. Soy Rubén Flores Dapkevicius y los invito a que observen hasta el final este video, que tratará de ser lo más breve posible, que den me gusta si les parece bien respecto de su contenido y que a la vez se suscriban al canal y accionen la campana a los efectos de ser notificados de nuevos videos de actualidad que iremos publicando periódicamente. El acoso es un tema antiguo. El mobbing es un tema antiguo. Evidentemente, desde la existencia del trabajo, de la existencia del hombre, han existido formas de acoso. ¿Qué se entiende por moving? Moving viene del verbo to move en inglés, que significa atropellar. Si bien el tema es antiguo, comenzó a estudiarse en forma sistemática aproximadamente en la década del 80 del siglo pasado por Lehmann. Consiste en determinadas conductas que tienden a aterrorizar, a causar temor, a menospreciar a determinada persona que ocupa determinado cargo en determinado lugar, o también podría ser con algún fin de acoso sexual. Nosotros entendemos que el acoso laboral incluye al acoso sexual, ¿sí? El acoso sexual puede estar incluido dentro del acoso laboral, como lo veremos a continuación. ¿Cuál es la finalidad de este acoso? La finalidad es producir inseguridad en la persona que recibe el acoso para lograr determinado fin. Las víctimas generalmente son personas inteligentes, muchas veces con buena presencia, buena ética, y también pueden ser inseguras, otras personas pueden ser inseguras o ingenuas, o tener una ideología política o intelectual diversa del acosador. ¿Qué tipos de acoso existen? Existe el acoso horizontal, que es aquel que se desarrolla en el mismo grado jerárquico, es decir, la persona acosada está en una empresa en el mismo grado funcional. Puede ser ascendente cuando el acoso se realiza respecto del jefe por un grupo de empleados. En este caso, generalmente uno de estos empleados aspira al cargo, aunque a veces no se vea quién es, porque esconde la mano después de tirar la piedra. Y también el clásico puede ser un acoso descendente cuando se realiza por el jerarca de la empresa pública o privada. ¿Cuáles son los indicios del mobbing? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está siendo sujeta a un acoso o a un atropello? Por ejemplo, si se lo incomunica, si se lo aísla en el trabajo, si se lo aísla en la sociedad, por ejemplo, cuando se realizan fiestas en la oficina no se lo invita, se le da mucho trabajo en muchos casos
que no puede cumplirse en el tiempo que se le fija, en un tiempo irrisorio. En otros casos no se le da trabajo, se lo envía a lugares peligrosos, etc. Ello trae una serie de consecuencias que se pueden observar claramente en la persona. En muchos casos produce enfermedades, así depresión, cefaleas, etc. El bullying, sin embargo, es también una especie de acoso, pero ya en materia escolar o escolar en sentido ancho, estoy hablando, de la enseñanza. Se da de una forma verbal o física y también puede tener graves consecuencias que pueden dar lugar inclusive hasta el suicidio. ¿Por qué hablo del bullying? Porque nuestra ley de acoso sexual además refiere a las relaciones entre docentes y alumnos, y las relaciones entre docentes y alumnos pueden darse a todas las edades. En el acoso laboral lo que nosotros debemos tener presente es que el trabajador es la parte más débil. Ese es un hecho incontrastable. Por tanto, el empleador, ya sea público o privado, debe dar la seguridad a los empleados de que no sean acosados y es responsable por ese motivo. Ustedes deben saber que el sujeto activo, la persona que puede ser el acosador, es una persona que no necesariamente tiene que ser el jefe, sino que puede ser perfectamente una persona de la misma jerarquía, como decíamos hoy, o también hasta de inferior jerarquía en algunos casos. Es por tanto que el empleador, el Estado, el empleador o el Estado, porque estamos hablando tanto de empresas públicas o privadas, debe garantizar a sus trabajadores que no sean objeto de este tipo de agresión. Los elementos del acoso laboral son los que acabamos de decir recién cuando estábamos mencionando el bullying. Exceso de trabajo, no dar trabajo, tratarlo en forma agresiva, aislarlo, en fin, etc. En estos momentos de teletrabajo, ¿puede existir acoso laboral? El acoso laboral debe realizarse necesariamente en el lugar de trabajo habitual. Yo creo que no. Creo que podría existir una forma de acoso laboral perfectamente mediante la modalidad de teletrabajo. Se le da excesivo trabajo a la persona. Por ejemplo, es un ejemplo claro. Por tal motivo, el acoso laboral solo se da si existe relación laboral, eso es evidente, pero no necesariamente debe acontecer en el lugar de trabajo. Puede acontecer fuera del lugar de trabajo. En la modalidad de teletrabajo es muy clara. En ese sentido es que nosotros definimos el acoso laboral. ¿Qué sucede con el acoso sexual? El acoso sexual es una especie para nosotros de acoso laboral.
es una forma de acoso laboral. El acoso laboral es el género. El acoso sexual es una especie. Y esto es muy claro porque el acoso laboral debe realizarse en forma reiterada, o sea, varios actos que acosen al sujeto pasivo, no necesariamente continuos, pero sí reiterados. Sin embargo, en el acoso sexual la situación es diferente. En el acoso sexual basta simplemente una conducta para que se produzca el acoso sexual. Con una conducta basta, no es necesario que sea reiterativo. Puede ser sujeto de acoso sexual cualquier individuo, ya sea del mismo o diferente sexo. Puede darse de hombre a mujer o de mujer a hombre. Me acuerdo de aquella película muy conocida de hace unos cuantos años, donde era la mujer la que acosaba al actor. Michelle creo que era, acusaba a Douglas. ¿Qué podemos hacer en el supuesto de los acosos laborales o sexuales? ¿Qué podemos realizar? ¿Cómo podemos defendernos? La forma de defensa se da de tres maneras. Primero, presentar una denuncia ante el empleador o el jerarca en el Estado. También nos podemos presentar ante la comisión, por ejemplo, de prevención del acoso sexual que pueda existir en la empresa o que pueda existir también en el Estado. Nos podemos presentar perfectamente en ella si es que existe. Así existe la posibilidad de presentarse y el trámite de esa denuncia, será diferente según se trate de derecho público o derecho privado. En el derecho público se aplicarán los procedimientos especiales que se determinen, inclusive los protocolos que existen, o eventualmente las reglas propias del procedimiento administrativo común, decreto 500/91 o formas que hayan asimilado este decreto en las entidades descentralizadas. La otra forma de presentación es ante la Dirección General del Trabajo, órgano especializado dentro del Ministerio de Trabajo. Y por último, la defensa ante el Poder Judicial, es decir, accionar ante el Poder Judicial. En Uruguay, en nuestro país, existe la ley de acoso sexual, la ley 18.561 de 2009 y su decreto reglamentario que es del 2017. Esta norma se aplica en el ámbito público y en el ámbito privado, es decir, se aplica en el Estado, en sentido ancho, en sentido amplio, ¿sí? La administración central y las entidades descentralizadas, por territorio o por servicio. Esto es, por ejemplo, por territorio los gobiernos departamentales y por servicios los entes autónomos y servicios descentralizados. Ese es el ámbito de aplicación de la ley 18.561. Se aplica no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito docente. Y esto es muy importante,
¿sí? Específicamente se dice que se aplica en el ámbito docente. ¿Cómo se materializa el acoso sexual? Se materializa por actitudes no deseadas, no pedidas por el sujeto pasivo, por el acosado, bastando solamente un acto de acoso para que se manifieste el mismo. Es, como les decía entonces, una conducta de carácter sexual y no deseada por quien la recibe. En estos tiempos es muy importante tener en cuenta inclusive qué material se envía a veces hasta por WhatsApp. Son conocidos los videos de todo tipo que se envían por este medio de comunicación, también por Telegram, y allí podría darse un caso en donde uno podría, si no es lo suficientemente precavido, ser denunciado por acoso sexual. El acoso sexual se manifiesta por pedidos de actos sexuales, con promesas de mejoramiento en la situación laboral o con mejoramiento en la situación escolar y especialmente con amenazas de, por ejemplo, retrogradación en el cargo, malas calificaciones o pérdida, por ejemplo, del año en el caso de la relación docente, si no se accede al acto. Es decir, el sujeto solicita un acto o envía o muestra una figura indebida y si el sujeto pasivo no accede a lo solicitado o guarda silencio, está la amenaza de perder, por ejemplo, el año en materia docente o perder la materia en materia docente. Y en materia laboral, por ejemplo, no ser calificado debidamente, ser trasladado a un lugar un lugar peligroso, por ejemplo, o que lo llenen de trabajo, que le den mucho trabajo. Por eso yo les decía que el acoso laboral, que el acoso sexual es parte del acoso laboral. Es decir, el acoso sexual es una especie dentro de ese género. Por eso el análisis preliminar. No solamente existen los pedidos o los envíos de determinados materiales, sino también acercamientos corporales indebidos. Esas son formas claras de manifestaciones del acoso sexual. Yo reitero que las víctimas pueden ser los trabajadores en grado ascendente, descendente u horizontal, según lo vimos al comienzo de este video, y también las personas que están en una relación docente. ¿Quiénes son los responsables en estos casos? Los responsables, evidentemente, en primer lugar, son las personas que son los acosadores. Sin embargo, también existe la responsabilidad del empleador privado y del Estado en determinados supuestos. Por ejemplo, si no toman las medidas correspondientes ante la denuncia. En esos casos, evidentemente, son responsables tanto los jerarcas del Estado como los empleadores privados. Asimismo, puede haber una responsabilidad si no se da un lugar de trabajo adecuado para que no acontezcan estos hechos. La ley de referencia dice que en el supuesto de los funcionarios públicos el acoso laboral es falta grave.
puede ser falta grave si se comprueba. La falta grave puede dar lugar a destitución. En ese sentido, entonces, veamos quién controla el asunto, aunque yo ya lo mencioné hoy. El que controla el asunto especialmente es la Inspección General del Trabajo. Y, como también lo mencioné al comienzo, pero ya analizando la ley específicamente en este momento, el trabajador o la persona acosada en general puede presentar la denuncia correspondiente ante el jerarca de la empresa pública o ante su empleador, ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, o ir derechamente al Poder Judicial. ¿Qué derechos da esta ley? En el supuesto de la comprobación del acoso sexual, puede ser resarcido económicamente y debe ser protegido para que esa conducta no suceda más. La ley, además, sabiamente, establece la imposibilidad de represalias a los funcionarios involucrados en un acoso sexual. Es decir, que el trabajador o la persona que en la relación de docencia denuncie el acoso sexual y los testigos que intervengan no pueden ser objeto de despidos ni de sanciones administrativas ni otro tipo de sanciones por haber intervenido en el proceso o haber denunciado el hecho. A tal punto que en algunos casos existe una presunción simple, es decir, una presunción que admite prueba en contrario, que el despido dado dentro de los 180 días configura un acto de represalia, lo que puede dar lugar a un despido abusivo en sede de derecho laboral privado, o sea, en derecho laboral común, no el derecho laboral administrativo. ¿Qué sucede si no se comprueba la existencia del acoso sexual? Una persona puede denunciar un acoso sexual y no existe prueba. Ustedes saben que el derecho es una ciencia argumentativa, hay que argumentar. Se dice existe acoso sexual y hay que probarla. Si no existe prueba, no se prueba el acoso sexual. Muy bien, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no afecta a la relación laboral. La situación continúa como estaba antes, evidentemente, porque no existe acoso sexual o no existiría acoso sexual y no se pueden tomar actos de represalia. Sin embargo, si se comprueba que la persona que denunció el acoso sexual lo hizo en forma engañosa para lograr una cifra de dinero, para perjudicar a su empleador, para ascender, en ese caso podrá ser objeto de los elementos correspondientes por el empleador o por el jerarca, siendo sancionado, etc. Inclusive se podrán establecer las acciones penales correspondientes. Es importante tener en cuenta entonces que existe además la vía judicial. La vía judicial es cuando el sujeto no presenta la denuncia ante el empleador o jerarca, o la presenta y presenta además la denuncia penal, por ejemplo, por existir un posible delito. Allí se tramita en el juzgado competente la denuncia correspondiente, ya sea en forma civil o penal. En forma civil se tramita mediante la acción de amparo, ley que es la ley 16.011, que establece un proceso sumario muy rápido, donde el juez
debe convocar, luego de presentada la denuncia de acoso sexual, inmediatamente a una audiencia, ¿sí?, en el plazo de 3 días, o eventualmente rechazar la demanda, pero en ese caso habría posibilidad de recurrir ese rechazo. Son, como les decía entonces, 3 días. Allí se celebra la audiencia, se escucha al demandado, al presunto acosador, y se dicta sentencia en la audiencia, se interroga a los testigos, etc., y se dicta sentencia en la audiencia o dentro de las 24 horas. El juez puede tomar medidas cautelares, estas son de aplicación inmediata, y además los recursos que se presenten no tienen efecto suspensivo, sino que se aplica la medida adoptada por el juez de primera instancia. Observen la rapidez con la que debe tratarse el tema del acoso sexual, cosa que me parece perfecta su legislación por el legislador. Desde el punto de vista penal existe el delito de abuso sexual, que es el artículo 272 bis. 272 bis. Voy a leer este artículo que tengo aquí en pantalla. Dice: el que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva, es decir, que amenace la aplicación de fuerza, ¿sí?, realice un acto sexual, vimos cuáles pueden ser actos de tipo sexual, actos de tipo de acoso sexual, contra una persona del mismo sexo o de diferente sexo, realice, intimide, ¿sí?, a una persona para realizar este tipo de actos, será penado con 8 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Lo mismo sucede en el caso del tercero, es decir, si X le dice a Y: acosar sexualmente a determinada persona. En ese supuesto, los dos sujetos están involucrados, tanto X e Y. El delito se configura igual. Yo no analizo el tema del punto de vista penal porque no es mi especialidad. Importa tener presente que esa violencia se presume cuando las personas tienen determinada edad, 15 años, con alguna particularidad en los supuestos de 12, y que la otra persona no sea mayor de 10 y exista consensualidad para el acto. También se presume la fuerza o la coerción cuando es un descendiente, es decir, cuando se realiza, por ejemplo, respecto de un sobrino, de una sobrina, en fin, etcétera, de un hijo, ¿sí? No necesariamente debería aplicarse, creo que en vía sanguínea. Existen muchos casos que puede existir abuso, y existe abuso en definitiva, cuando existen relaciones de tipo política, por ejemplo, padrastros, aunque allí será discutible si aplica o no esta norma, tema que escapa a mi especialidad. También se da en los supuestos de personas con capacidad diferente, con intelectualidad disminuida,
se presume la violencia, y se presume cuando la persona está arrestada, ¿sí? Arrestada. También el Código Penal regula el tema en el artículo 272 tercero, y allí habla del acoso sexual especialmente agravado, que refiere cuando existe algún tipo de penetración en el sujeto pasivo del acoso. La pena en ese caso será de 2 a 12 años, 2 a 12 años de penitenciaría. En estos momentos en donde ha existido una serie de procesamientos de determinadas personas por situaciones de índole sexual, en estos momentos en donde estamos con un proyecto de teletrabajo en trámite, donde además el acoso laboral, el bullying, etcétera, han tomado mayor relevancia por la existencia de las redes sociales, creímos que era pertinente presentar el tema, porque esto es una presentación del tema, da para mucho más que los minutos que estamos usando, pero es una forma de que las personas que conocen el tema y de las personas que no conocen el tema, en el primer caso lo recuerden, lo tengan presente, me hagan llegar sus sugerencias, podamos discutir más sobre el tema, difundir este tema, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y en el supuesto de las personas que no conocen el tema, tener una primera aproximación. De eso se trata. Tener una primera aproximación a lo que se trata, a lo que es el acoso laboral, el acoso sexual y las medidas que se pueden adoptar en estos supuestos según la legislación actual en nuestro país. Ha sido un gusto. Si te pareció bien, suscríbete al canal, acciona la campana que tiene el canal, allí vas a recibir videos de actualidad, sobre temas de actualidad, hablados en forma simple, técnica, porque también estoy dirigiéndome a abogados, a escribanos y a operadores jurídicos, pero también en forma simple para la comprensión de todo el mundo, que es lo que más me interesa. No te olvides entonces de suscribirte. Te mando un saludo grande y estamos siempre a entera disposición.